Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Bien? Espero que sí. Y si no, fuerzas, que va a pasar. Como todo en la vida está pasando demasiado rápido, sobre todo cuando estamos en plena pandemia y las cuestiones no pasa nada. Ahora ponemos un trapito y solucionamos. Hay desborde de emoción. Cuando se desborda el agua es porque hay algo que está pasando. Seguro, en el ambiente, eso sí. Arrancamos una nueva semana y el trapo que venga cuanto antes, porque si no tengo miedo que haya algún cable y algo con el desborde del vasito. Y como les decíamos, un comienzo de semana con la primera actividad parlamentaria propiamente dicha, con la visita del ministro de Salud, ni más ni menos a esta Cámara de Diputados de la Nación, una visita tan pedida. Eso como modo de agenda y como modo de recordatorio. Pero antes que nada, vamos a saludar. Primero saludo y después secamos la mesa. Anita, ¿cómo va? ¿Cómo te va? Bien, todo en orden. Inicio accidentado, pero bueno. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Hay más agua afuera que adentro. Ya lo creo. Buena, no sé si simbolismo para a ver qué es lo que está pasando en la Cámara y cuándo va a haber sesión. Hola, amiga. ¿Qué dice Amanda Alma? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenida. Feliz año para todos. Feliz año, es verdad. ¿No? 2021, con estos desbordes de alegría también y con muchas ganas también de ver cómo sigue la actividad parlamentaria, que bueno, como bien decías, va a iniciar formalmente este periodo extraordinario, en definitiva con la presencia del ministro de Salud, Ginés González García, que en principio se pensaba que iba a venir el miércoles a las 11 y ahora se ratificó que es a las 17 horas, así que mucha expectativa ahí. Sí, exactamente. Bueno, de hecho tuvieron una reunión en este mes con legisladores en el despacho, tengo entendido, del ministro o en un lugar neutral. El Salón San Martín. Perfecto, Ana, ya estás del entonces Ministerio de Salud de la Nación, sí. Esa fue esa primera reunión tanto pedida por la oposición, pero la oposición no toda, Juntos por el Cambio, no accede ayer. ¿Por qué? En líneas generales. El planteo que hicieron, en un primer momento, según dijo el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud, Pablo Yedlin, habían aceptado ir. El ministro Ginés González García les ofreció el despacho porque no estaban, porque era una reunión informativa y no estaban trabajando en ese momento en diputados, los diputados, ¿no? Incluso no estaba firmado el protocolo de funcionamiento remoto, la prórroga y demás. El tema es que en Juntos por el Cambio dijeron que al ser una cuestión parlamentaria con la oposición, el ámbito natural es el Congreso. Y Correcto. además lo que querían es que fuera una reunión típica de comisión que se transmita. En este caso, bueno, lo vamos a ver por la pantalla de Diputados TV, que sea una reunión pública. En el Ministerio de Salud decían que era una reunión pública, sin acceso de cámaras, pero que no era una reunión secreta, que estaban invitando, que podían preguntar lo que quisieran. De hecho, así fue, según dijeron los que participaron. Incluso después, todos los que participaron hablaron con la prensa, digamos. Sí. No es una reunión de carácter secreto, pero lo que querían era que se expusiera el ministro y todas las preguntas a los ojos de la opinión pública. Lo que están buscando es saber un poco con más detalle y con más precisión los alcances de las contrataciones, justamente con los distintos laboratorios para la provisión de la vacuna contra el COVID. También, sin duda, el plan que ya está desarrollándose en la Argentina, vinculado a las inscripciones para poder así en cada distrito avanzar en el proceso de vacunación. Pero desde Juntos por el Cambio planteaban justamente la necesidad de que se enmarcara en el debate parlamentario. Recordemos que en octubre de este año se terminó de finalizar, en definitiva, la aprobación del proyecto de ley que establece justamente cómo se van a estar adquiriendo las vacunas. Y desde ese momento hasta ahora preferían desde distintos sectores de la oposición que se hiciera en el marco del Congreso para seguir monitoreando, ¿no? De hecho, vienen impulsando también la necesidad de crear una comisión bicameral algunos diputados de la oposición. Pero quieren volver a enmarcar en este recinto, en este edificio, en este poder, en definitiva, el legislativo, el seguimiento y el conocimiento en detalle del proceso de vacunación. Bueno, sí, y ya vamos a hablar a pleno con ese tema. Justo el fin de semana leí una nota del New York Times que hablaba de los problemas en el mundo de la provisión de vacunas primero y de la información después, y de los contratos no leoninos, recontrasalvajes que se establecen entre laboratorios y gobiernos, países. El COVAX está también, que reúne los 190 países. Cómo se están dando las vacunas en el mundo es un tema muy delicado y no deja de ser delicado también para nosotros. Lógicamente ya vamos a entrar diciendo también en ese tema. Pero para mí, para todos en el canal, en esta mesa especialmente, es un gusto recibir a la diputada Camaño por primera vez en TTV con nosotros. Hola Graciela, qué gusto. Karin Cohen te saluda.
Hola, Karin, ¿qué tal? Tanto tiempo. Es verdad, Qué gusto. Graciela, un tiempazo, pero bueno, por supuesto te hemos seguido en cada comisión, en cada sesión, sabes que el canal lo sigue. Si yo te pregunto, para arrancar, ¿cuál es tu estado de ánimo, un sentir, más que un pensar, porque viene más de las entrañas lo que pregunto, con respecto a la situación parlamentaria de hoy, 1 de febrero, teniendo en cuenta el enero que pasamos? ¿Qué Sí, me decís? lo que pasa es que yo tengo muchos años en el Congreso y quizás eso me dé la posibilidad de analizarlo con mucha perspectiva. Nosotros tuvimos eneros calientes con Sí. temas realmente importantísimos. Yo me acuerdo el famoso enero en el que Argentina decidía meterse en el conflicto de Medio Oriente, mandando tropas a Medio Oriente. Mm. Y tuvimos eneros y febreros totalmente tranquilos, sin actividades, con ejecutivos a lo mejor muy activos, pero que prescindían del Congreso. Con lo cual digo, bueno, el Congreso en esta oportunidad, porque no ha sido el Ejecutivo, ha decidido tomarse el mes de enero con una agenda del Ejecutivo bastante voluminosa y variada. Y espero que en el mes de febrero podamos ponernos de acuerdo en algunas cuestiones y hay temas que son muy importantes que lo podamos tratar, ¿no es cierto? Más allá de cómo uno vote. Pero como decía, hubo un enero con mucha promesa de que primero iba a haber una sesión el 20 y pico, después, vos te acordás de la fecha más bien, El Analia, 20 y el fue primero y después el 27, 26 y el 27. el 26 y el fueron. 27, no se hizo. ¿Por qué crees que no se llega a ese acuerdo? Como tercera posición, que ya vamos a hablar de esa tercera. No conozco las intimidades del oficialismo, públicamente se habló de desencuentros en algunos temas del propio oficialismo, Ujú. pero indudablemente el oficialismo es el que te va marcando la agenda de las sesiones Ta. en el Congreso, habida cuenta que la presidencia la ocupa el propio oficialismo. Ujú. No sé por qué habrá sido, no sé. Quizás haya sido el tema de esas desavenencias, quizás haya sido una decisión que se ha tomado de parar el Congreso. Viste que estas cosas habitualmente son parte de la estrategia del oficialismo, ¿no? Nosotros venimos de 4 años en las que el Congreso se paralizó muchísimo Mm. y se paralizó en periodos de sesiones ordinarias. Así que no tengo idea, Ta. pero bueno, bienvenido la posibilidad de empezar a tratar los temas. Chicas. ¿Cómo está, diputada? Amanda Alma la saluda. Preguntarle principalmente en toda esa cantidad de propuestas que ha enviado el Ejecutivo para tratar en el periodo de extraordinarias, ¿cuál le considera usted que son fundamentales y urgentes, ¿no? Porque son más de 30 propuestas y muy variadas, ¿no? Desde cupo laboral trans Sí. hasta la renegociación, todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad de la deuda externa. ¿Qué temas de todos esos se podrían para usted alcanzar a debatir en este mes antes de que comience el nuevo periodo? Yo excluyendo los temas que hacen a la reforma judicial, me parece que todos los temas están, digamos, en línea con las necesidades del Ejecutivo. Algunos los compartimos fervorosamente. Yo personalmente comparto con mucho entusiasmo la posibilidad de que empecemos a debatir y que le demos tratamiento al proyecto de educación ambiental en Ujú. las escuelas. Ese es un proyecto que a mí me entusiasma mucho. De hecho, yo tengo mi propio proyecto de educación ambiental, pero me parece que todos los temas son importantes. Allí hay también un proyecto de reactivación de la construcción que Sí, también me parece privada también. interesante. Los Sé que no créditos. es suficiente porque uno en época de pandemia y con nuestro país como está, con la crisis económica, financiera, social que tiene, es muy difícil decir que desde un proyecto de ley se va a resolver el problema, pero convengamos que se trata de una actividad que es movilizadora del trabajo, movilizadora, digamos, del trabajo en las profesiones desde la más preparada hasta la menos Ujú. preparada, con lo cual me parece interesante. Pero me parece que ahí toda la agenda es una agenda
para debatir, para trabajar. Nosotros seguimos insistiendo en que se incorpore el tema de biocombustibles, también como una, digamos, legislación necesaria para el cuidado del ambiente, para el compromiso internacional que tenemos en el cuidado del ambiente. No está incorporado, pero siempre está la posibilidad de que el Ejecutivo lo haga, ¿no es cierto? Y si no, bueno, tendremos que esperar el 1 de marzo para tratar de generar los consensos con los otros bloques que Sobre sí todo con los Sí. cordobeses, Graciela, que el Topo Rodríguez nos decía, y el resto de tu interbloque, que iba a haber lío. Así como de una manera muy impetuosa el pararse y decir, si no tratamos biocombustibles como fue la promesa del presidente de la Cámara en diciembre, se va a complicar. ¿Sentís que esto está sucediendo? ¿Hay en los chats del grupo sigue esta actitud? Yo lo que veo es que Argentina tiene que tener previsibilidad en las políticas públicas cuando se trata de inversiones, ¿no? Y esto es lo que no tenemos. Aparecen los lobbies, aparecen los posesionamientos privados que por ahí no tienen una explicación lógica, porque si vos mirás la conveniencia, o sea, si efectivamente estás con la mira puesta en la búsqueda del bien común, este es un sector que, bueno, tiene una inversión muy importante, ha generado mano de obra, genera divisas para el país. O sea que más allá de la cuestión de la no emisión de gases tóxicos por el cambio climático, que a eso se apunta cuando se intenta que haya mayor producción de biodiesel, vos tenés las cuestiones económicas que hacen que resulte incomprensible que se paren determinadas políticas públicas. La política pública en materia de bioenergía, Argentina la adoptó a finales de los años del siglo pasado, a principios de este siglo, del año 2000. Y es una política que ha tenido vaivenes. Y que por tener vaivenes, un país que tiene toda la oportunidad para desarrollar ese costado económico, fíjate que ha sido superado por países de la región, ¿no es cierto? Entonces uno mira y a veces siente mucha lástima por nuestra Argentina querida, porque dice, ¿cómo puede ser que intereses particulares a veces no nos hagan tener una visión un poco más sostenible en el tiempo, ¿no es cierto? Las inversiones llegan cuando vos le das previsibilidad. Las inversiones llegan cuando vos tenés seguridad jurídica. Vos podés tener un país que te cobre mucho impuesto y que reparta, como son los países sajones, pero tienen un nivel de seguridad jurídica que es lo que te potencia y lo que te permite que cualquier capital vaya a invertir, que no sienta temor, que venga, que esté, que permanezca. Bien. Y nosotros no nos podemos dar el lujo ahora de pensar de otra manera que no sea de qué forma nosotros podemos empezar a traer capitales que inviertan en la Argentina. Ese tiene que ser el norte. Y vos fíjate que no estamos sosteniendo lo que tenemos. Hoy el sector que se encarga del tema de biocombustibles está en un nivel de zozobra. Antes tuvimos en el mismo nivel de zozobra la gente que tenía inversiones en materia de conocimiento y que tenía un régimen, y que entonces Argentina había empezado a despuntar en materia de tecnología, tecnología de punta, etcétera. Y estuvimos con la ley del conocimiento desde el gobierno de Macri, que tampoco tuvo una decisión firme a pesar de los discursos de los amigos de Cambiemos respecto a tener la ley terminada, votada y el régimen en continuidad. Entonces, Diputada, son regímenes que te alientan las inversiones y que vos no podés de un día para el otro, sin explicación, tenerlos en un manto de nubosidad, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es el fin? ¿Por qué motivo se hace eso? ¿Por qué los tenés a los inversores hasta el final sin que sepan si sus inversiones van a seguir con el mismo nivel de rentabilidad? ¿Entendés? Sí. diputada Analía
Ay, perdón. Sí. Analía Argento la saluda, ¿cómo le va? Se la nota así tranquila, ¿no? Modo... Modo febrero. Modo febrero, sí, arrancando febrero o día de lluvia. Diputada, arrancó diciendo, excluyendo la reforma judicial como una necesidad del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el presidente de la Nación incluyó reforma judicial y reforma del Ministerio Público Fiscal en el decreto de sesiones extraordinarias. ¿Usted cree, como Juntos por el Cambio, que no debería tratarse ninguno de estos dos proyectos? Yo creo que Argentina necesita tener una justicia en la que un vicepresidente condenado está cómodamente en su casa y un curso de organización de eventos les permite descontar pena. O sea, sí necesitamos una reforma judicial. Ahora, las reformas judiciales, al ser el Poder Judicial un poder no electivo, requieren de un enorme consenso, se hacen con mucha seriedad. Tiene que haber muchas voces que se escuchen, pero fundamentalmente el consenso parlamentario no puede ser la cantidad de manos que se consigan, porque a nosotros ya nos pasó. Hacia los finales del gobierno de Cristina Kirchner se planteó una reforma judicial sumamente ambiciosa, realmente interesante para la discusión política y la discusión parlamentaria. Pero como el kirchnerismo tenía el número para poder sacarla sin necesidad de los otros partidos políticos, la votó. Bueno, la justicia en algunos casos le falló en contra, o sea, la inconstitucionalizó a la reforma. Por otro lado, cuando vino el otro gobierno, que como no había participado de la discusión, cometió el terrible error de paralizar todo lo que era algo tan importante y que podría haber significado un enorme cambio si se hubiera continuado, que era el cambio del sistema inquisitorio al sistema acusatorio. Entonces, los consensos que se requieren para ordenar la justicia en la Argentina, el servicio de justicia, porque la justicia es algo mucho más importante que los diputados y los senadores y los propios jueces. Para el servicio de justicia es un consenso muy amplio. Vos fíjate que si vos lees las versiones taquigráficas o asististe al debate del Senado, se requirió la opinión de mucha gente muy valiosa, pero no se le dio cabida a lo que opinó. Incluso vos te encontrás con la opinión de personas que públicamente todos sabemos que simpatizan con el oficialismo. Bueno, son opiniones que tampoco fueron tenidas en cuenta. Eso pasó también con reforma jubilatoria, perdón, Graciela, que eso también pienso, pasó con reforma de la fórmula jubilatoria. Todos los que vinieron acá, está bien, salió por un proyecto del Ejecutivo, pero todos los que vinieron acá en las comisiones, fueron muchos meses que nosotros los cubrimos y no exactamente no dijeron que esto que salió, esta fórmula que salió, era la más conveniente y se los escuchó muy atentamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay falsedad cuando se dice que se consulta, ¿no? Hicimos un debate amplio, invitamos 200 expositores. Bueno, sí, los invitaste, pero no los escuchaste, a tal punto que escribiste lo que vos quisiste y no tomaste en cuenta absolutamente la opinión de personalidades que son muy valorables y que deberían ser escuchadas. Ahora, entonces me parece que no hay consenso en torno al tema, no hay consenso. Diputada. Y es muy difícil que lo haya, porque hay una camada política con causas penales. O sea, los dos últimos gobiernos, no solamente el gobierno de Cristina Kirchner, también el gobierno de Macri y el propio Macri, están afectados con causas penales. Entonces, si vos tenés que las personas que participan del debate de la reforma política tienen causas penales, nunca vas a dejar de tener el preconcepto de que la reforma política está mirando a ver de qué manera los beneficia. Ese preconcepto público va a estar siempre.
Y por eso se hace tan difícil plantear una reforma política como la que se está planteando, ¿no es cierto? Diputada, pero usted ha sido impulsora durante mucho tiempo del debate en torno al Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa, ¿no? Recuerdo allá por el 2016, 2017, y eso también quedó trunco. Y en aquel momento se había avanzado muchísimo, sobre todo con el tiempo de durabilidad del procurador o quien ocupe la Procuración General. ¿Por qué se tarda tanto en avanzar en esa dimensión y hoy tenemos un procurador interino y una irregularidad que es inédita, justamente en un proceso que todo apunta a mejorar la calidad de la justicia, sobre todo, ¿no? De cómo se imparte justicia? ¿Qué reflexión tiene Lo primero en que relación? tengo para decirte es que no es irregular el nombramiento, es lo que prevé la propia ley. Lo que no hay es un procurador que esté nombrado, como tampoco hay un defensor, con los consensos políticos y parlamentarios fundamentalmente. Este es el problema que tenemos, pero la sucesión en el cargo está prevista ante la ausencia de la falta de consensos. Es dable poder hacer un Ministerio Público Fiscal con una legislación que nos permita, primero, tener la visión de que el Ministerio Público Fiscal que vayamos a legislar debe ser el Ministerio Público Fiscal de un sistema acusatorio. Y en ese sentido, a mí me parece correcto que existan controles sobre la acción de los fiscales, pero tiene que ser un control que esté realizado en la medida justa, de manera tal que no se vulnere el principio constitucional de un órgano independiente. Mira, a tal punto nosotros tenemos que respetar la independencia del Ministerio Público Fiscal que los propios juristas señalan que cuando el constituyente creó por fuera del ámbito del texto constitucional de lo que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, la figura del procurador, en realidad estaba creando un cuarto poder. Con esa definición constitucional nosotros tenemos que procurar el nombramiento del procurador en el Ministerio Público Fiscal, pero que haya equilibrios. Sí, lamentablemente yo lo que creo es que Cambiemos, por vanidades personales dentro del propio Cambiemos, se perdió la oportunidad de poner el Ministerio Público Fiscal en equilibrio, porque lo otro que yo veo del tema es que cuando asumió Cambiemos hubo una embestida muy fuerte hacia la procuradora Gil Carbó. Y nosotros compusimos en ese momento, por primera vez desde el año 94, la comisión de la reforma de la Constitución, me refiero al año 94, la comisión bicameral de control y de asistencia al Ministerio Público Fiscal. Es una comisión sumamente importante, que no puede ser que un año exista y al otro año, como al Ejecutivo de turno no le conviene, deje de existir, porque es una comisión que debe tener funciones de control y debe tener funciones de información por parte del Ministerio Público. Ahora, vos fíjate lo siguiente, nosotros, la procuradora Gil Carbó se fue del cargo acusada de otros delitos en sede penal. Pero nosotros en la comisión la revisamos de pie a cabeza, porque la verdad es que no solamente trajimos casi todos los fiscales de todas las banderías políticas a la comisión, sino que también tenemos muchísima documentación, y está en la comisión, respecto a toda la acción de Gil Carbó. Ahora, Gil Carbó hizo todo ajustada a lo que la ley que Cristina Kirchner, en esa reforma judicial que te menciono, había propiciado. ¿Qué significa esto? Esto significa de que sí, de que efectivamente es necesario una reforma a la ley para tener un mejor y mayor control. Pero tiene que ser un control muy sano, no puede ser un control político, no puede ser un control de comisariato, no puede ser un control que te permita que la política maneje la procuración, porque la procuración es un órgano independiente. Entonces, yo lamento mucho que Cambiemos no haya tenido la capacidad de la reforma cuando tenía los consensos, porque los consensos siempre se dan por fuera de tu propia fuerza política. Lamento mucho que ahora
no se haya escuchado la voz de muchos juristas de la propia fuerza política del Frente de Todos, que han señalado errores importantes en el texto que está en la Cámara de Diputados. Es muy difícil poner el fiel de la balanza en su justo equilibrio. Para hacerlo vos no tenés que tener intereses personales, tenés que tener en vista siempre el bien común. Y bueno, es muy difícil, lo reitero, es muy difícil en una Argentina en la que o estás en un lugar o estás en el otro, ¿viste? Yo como lo sufro tanto eso. Por eso, a ver, ahí está, me das pie y nos das pie para preguntarte acerca de tu fuerza y las leyes que te piden o que el oficialismo está desesperadamente buscando en el quórum allí, en tu interbloque, y un montón de leyes que no has aprobado o que no has votado positivamente. Hablábamos con Amanda fuera de cámara, en tu voto que no has acompañado cuando el oficialismo espera el acompañamiento de esta fuerza intermedia. Decís que lo sufrís. ¿Cómo crees que te ven? ¿Cómo te ve el electorado? Los ciudadanos. Bueno, depende. Yo y mi circunstancia. Mirá, cuando tratamos el caso Bruglia Bertuzzi, que quedó así nombrado, pero en realidad eran 10 jueces que estaban mal trasladados por parte del gobierno de Macri. Cuando tratamos esos 10 casos, y bueno, yo era Tugo te dicen, ¿viste? Tu gobierno. Yo era kirchnerista. Cuando no voto la fórmula jubilatoria que propone el kirchnerismo, soy macrista. Pero es la manera en que se analiza la política, lamentablemente, sí, en este país. En tiempos, digamos, de rapidez comunicacional, no hay tiempo para el análisis y el preciosismo. Pero no me interesa, honestamente les digo. Yo trato de hacer las cosas de manera correcta, o por lo menos como yo considero que es correcto. Y esto no es ahora y porque está esta grieta. Esto empieza cuando yo empecé a ser diputada y un día me senté y me di cuenta de que se estaba privatizando el sistema jubilatorio en la Argentina o se estaba privatizando yacimientos petrolíferos fiscales, ¿me entendés? O el gas del Estado, y eran cosas que yo no compartía. Y no las compartí. Entonces, en realidad, siempre tuve en mi acción política, en ese aspecto, un cuidado por la representación del voto. Aunque yo no soy, no me hago autobombo, como algunos que a veces se hacen autobombo y no explican lo que hicieron en el pasado. Algunas veces voté algunas cosas que no me gustaron, porque la circunstancia política era muy particular y porque, bueno, el objetivo no era quizás esa ley, sino las posibilidades de que exista gobernabilidad en la Argentina. Claro. Diputada, pero siempre traté de que prime el sentido común de lo que yo represento. Bien. Diputada, y otro tema conflictivo que también corta medio transversal a la Cámara, porque por lo menos en las dos fuerzas mayoritarias hay distintas posiciones, es si tiene que haber paso este año o se tienen que suspender. El presidente de la Nación lo habilitó con el nombre de cronograma electoral. ¿Usted qué opina? El año pasado, en el mes de abril, cuando todo el mundo decía que acá el virus no iba a llegar, yo leí bastante de pandemias. Ustedes me decían, estás en modo febrero y estás en modo lluvia. No, estoy en modo pandemia. Claro. No, pues estuvo mucho encerrada usted, ¿no? Estuve mucho cumpliendo con el aislamiento. Fundamentalmente el aislamiento, más que encerrada. Claro. Fui muy respetuosa porque yo sé bien lo que es una pandemia. Y era lógico que eso no terminara. Y si bien es cierto que la tecnología y la ciencia ha logrado cosas impresionantes, porque cuando vos mirás la historia de las pandemias y mirás a esta pandemia, te impresiona, ¿no? ¿Por qué dijiste yo sé bien lo que es una pandemia, Graciela? Me quedé pensando.
porque leí mucho. Eso, bueno, eso, está bien. Claro, Te pareció que le había interiorizaste. afectado, ¿no? Que conocía como más de cerca, dio esa O impresión. que te falleció gente cerca, que bueno, lógicamente eso impacta. Perdón la interrupción, leí pero quería mucho. saber por qué. No tengo edad para decir que sé de pandemias en tono, en modo No, personal. No, de Ya esta, sé, podía ser de esta. Pero ¿por qué especialmente? No, está muy bien. No, No, por porque favor, leí mucho, diputada. leí mucho. Bien, Y hay bien, mucha bien. bibliografía en el tema de pandemias. Sí, claro. Entonces digo, esta tiene muchas particularidades, pero creo que en esta particularmente el tema de la ciencia a mí me impresiona, ¿no? Me impresiona que nosotros hayamos tenido el genoma tan rápido, me impresiona que tan rápido hayamos logrado detectar el virus, o sea, el famoso hisopado. Bueno, todas las cosas que se hizo, hasta la propia vacuna, ¿no? Es increíble la rapidez con el que la ciencia va respondiendo. Pero las pandemias no son episodios circunstanciales en tiempos breves, son episodios de mucho tiempo. Claro, de cambios, Entonces ¿no? uno se tiene que preparar para eso, se tiene que preparar mentalmente, porque como dice Darwin, no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sobrevive el que se adapta. Uno tiene que, en este sentido y en esta circunstancia, tener el poder de la adaptación. Para adaptarte tenés que saber. Entonces siempre entendí, siempre creí que este iba a ser un proceso largo. Que no era un proceso que venía y se iba, digamos. Bueno, eso de alguna manera va como dándote una visión distinta de las cosas. Y no me imaginaba cómo íbamos a votar. A mí el tiempo me está dando la razón, porque hoy no me imagino cómo vamos a votar en agosto ni en octubre. O sea, nosotros estamos viendo que la cepa va mutando, que es imposible pararla aún cuando cerrás las fronteras, que se ha vuelto más contagiosa, más virulenta, y nosotros estamos viendo, porque lo otro que me pasa es estar incrédula frente a los argentinos, porque ya nos pasó esto, o sea, nosotros ya vimos lo que pasó en el hemisferio norte, claro, y no hicimos las cosas bien. Las hicimos mal. Y ahora nos pasa lo mismo, ya estamos viendo lo que pasa en el hemisferio norte, y seguimos haciendo las cosas mal, digamos. ¿Con eso a qué te referís, Graciela? Y la otra era, ¿qué le preguntarías al ministro? Sé que no vas a estar, es para la Comisión de Salud nomás, sí, ¿no? La reunión. Sí, igual los diputados pueden participar. No sé, ¿te interesa engancharte mañana el miércoles? Sí, me interesa escucharlo. Nosotros intercambiamos en nuestro interbloque las preguntas. Vos sabés que en este sentido Bali Buca es médico y él ha tenido durante toda la pandemia una ubicación correcta de lo que estaba pasando, y ha ido marcando con esos modos de Bali Buca que no buscan rentabilidad política, sino que buscan en serio ver de cómo se pueden resolver los problemas. Él ha ido señalando lo que estaba haciéndose mal y lo que tendría que haberse hecho. Entonces, lo que digo es, volviendo al tema que me preguntaron, que es el tema electoral, a mí me da la impresión de que, yo recuerdo el año pasado cuando se hicieron las PASOs, de qué manera hubo una avalancha en contra de las PASOs por parte de Cambiemos, porque se gastaba mucho dinero, porque era innecesaria, o sea, Cambiemos en el gobierno pretendía eliminar las PASOs. Ahora Cambiemos fuera del gobierno, necesita resolver su problema interno. Entonces, en ese momento yo dije, nosotros no podemos dejar de mirar de que la oposición va a necesitar resolver el problema interno. Entonces, vos no le podés quitar la herramienta así porque te conviene, porque hoy sos el oficialismo. Hagamos una comisión, trabajemos todos los partidos juntos, convoquemos a expertos, a partidos políticos que no tengan representación en el Parlamento, hagamos una gran comisión de trabajo para empezar a debatir cómo vamos a resolver las elecciones del año siguiente, o sea, Bien. Y de hecho, envié cartas al presidente para pedirle de la Cámara que se trate, en fin,
todo lo que se hace para que se trate. Hablé con algunos diputados, les mencioné que esto iba a ser peor, que teníamos que tener la previsibilidad de resolver el tema democrático, de representación. Y hoy estamos acá y tenemos un problema muy grande, porque además tenemos el problema de que el sistema nuestro electoral es altamente contaminante. O sea, este uso de papeles y papeletas, de la manera en que lo hacemos los argentinos, es muy tóxico para un momento de pandemia. Nosotros en agosto vamos a estar en pleno invierno. En octubre vamos a estar en pleno invierno. Entonces yo honestamente no sé cómo vamos a resolver el problema. Hay que buscar la solución, y hay que buscar una solución que le permita a todos los partidos políticos estar conformes. En esta no hay que ventajear, no hay que ver cuál es la ventaja mía y tratar de ver de qué manera lo joroba al otro partido político. Diputada. Hay que sentarse honesta y adultamente a resolver el problema que tenemos. A nosotros se nos ocurrió que quizás, si la vamos a tener, incluso para tener las generales, tengamos la boleta de papel única. La boleta única. O sea, que la persona maniobre una boleta, lleve su lápiz, si es posible, para marcar, y no tenga que estar en ese manipuleo de papeles y en medio de todo ese conflicto que tenemos en el cuarto oscuro, con todas las malas mañas que tenemos los políticos en Argentina. Diputada, quiero preguntarle también, un poco, por lo menos de mi parte para terminar, en relación a la fake news, ¿no? Porque justamente parte de la discusión que tiene que ver con la justicia, me quedé pensando en lo que usted planteaba de la reforma judicial, de los intereses particulares de los principales partidos o frentes que están en la política argentina. ¿Qué rol cumple en las fake news? También hemos conocido mucho algunas posiciones de desinformación con respecto a las vacunas. ¿Cómo analiza ese tiempo usted hoy y el rol que tiene la política también para desenmascarar estas acciones que muchas veces terminan judicializándose y retroalimentándose? Sí, a ver, el tema de las vacunas es bochornoso. Lo que se ha hecho fomentando la idea de que las vacunas, la vacuna que han traído a la Argentina, de un laboratorio antiguo y prestigioso, ¿no? O sea, y de una potencia del mundo. O sea, nos olvidamos de todo, nos olvidamos que hasta hace poco el mundo estaba dividido en dos y que eran dos potencias. Es lo mismo que querer impugnar la ciencia china. O sea, digamos, ubiquémonos, por favor. A veces a mí me resulta increíble algunos análisis que escucho, no solamente de dirigentes políticos. Bueno, con la vacuna se generó, no sé, yo no la titularía fake news, un nivel de desinformación tan grande que generó un nivel de desconfianza inédito. Es cierto que el ministro tiene que venir a hacer algunas aclaraciones. Eso sí es cierto, y tiene que aclarar porque somos representantes del pueblo, y si el ministro necesita hacer una reunión secreta únicamente con los miembros de la comisión, tiene que hacerlo, porque nosotros representamos el pueblo. Pero de ahí a todo lo que se dijo, todo lo que el lobby que hubo en contra, si el laboratorio privado Pfizer parecería que era, no sé, la salvación divina lo que había inventado Pfizer. Me parece que es una cosa uno a veces dice, pero acá qué hay, acá hay intereses, no puede ser. El tema de las fake news es otra cosa, y ahí hay un tema que nosotros tenemos que tratar, ¿no es cierto? Porque yo, por ejemplo, he visto el proceso escandaloso de censura al presidente de los Estados Unidos, sí. Te guste o no te guste. O sea, yo estoy en las antípodas del pensamiento de Donald Trump y no me quiero meter en la interna de un país viviendo en el país que vivo, siendo dirigente política y no teniendo la capacidad de resolver los problemas nuestros. Pero honestamente, que un privado, que es un servicio contratado además, se tome la atribución de censurar al presidente de una de las potencias del mundo, digo, ¿a dónde llegamos? A mí eso me
espantó. Entonces, me parece que sí que hay que hacer algo, me parece que el mundo se tiene que caminar a una estrategia. Y además hay cuestiones hasta impositivas, con todo el tema tecnológico. Entonces, sí, me parece que ahí nosotros, en este post-pandemia que tendremos, no seremos nosotros, seguramente serán los jóvenes dirigentes o los futuros dirigentes los que tienen que ver de qué manera logramos encaminar el avance científico en materia de comunicación. Claro. Diputada. Es todo un tema, ese es todo un tema, es un tema que tiene que tener que para lo que nosotros vivimos, para las misiaduras de nuestro país, están lejísimos, pero que la verdad es que generan presidentes, chicas. Si uno mira a veces de qué manera han actuado en algunos lugares del mundo, realmente hay un generador de opinión pública muy grande. Diputada, mi última pregunta cortita, y le aclaro que le decía lo del modo lluvia porque la escucho como muy reflexiva, ¿no? Como con el tiempo para tomar distancia de las cosas y analizarlas, pero también tiene tiempo para la política. Leí por ahí, está por lanzar un acuerdo junto con Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey para si hay elecciones y sea como ocurran estas elecciones para este año. Nosotros con Topo Rodríguez, que es mi compañero de bloque, que participamos en la última elección, porque como sabes, Jorge Sarguini también participa de nuestro interbloque, seguimos sosteniendo el acuerdo político que logramos en la última elección, consenso federal, en el que participó Roberto como candidato y Juan Manuel Urtubey. Tenemos nuestros partidos, yo tengo el mío, Juan Manuel tiene el suyo, Topo tiene un partido político también, y por supuesto que hablamos con muchos dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, que tienen una visión distinta de lo que se debe poner sobre la mesa del debate. Yo no quiero discutir más, ni quiero que me pregunten más por la grieta. Yo creo que tenemos que en serio empezar a pensar el país que vamos a construir y tener la fortaleza para plantearlo. De tener la fuerza, la fortaleza, la insistencia de plantearle a los argentinos que hay un país distinto que hay que construir y que es un país en el cual se tienen que respetar las normas, se tienen que respetar en serio las instituciones, que hay que dejarse de transitar el eslogan, la pelea, vos dijiste, vos me dijiste, yo te digo, vos no hiciste, cuando a vos te tocó no hiciste, cuando a vos te tocó no... Bueno, miren, la verdad, ninguno de los dos hizo nada hace 10 años. O sea, es imposible pensar. Yo las invito a que me digan qué país de este mundo, de este planeta, no ha crecido durante 10 años. Ni un ápice. Por el contrario, ha decrecido en algunas oportunidades. Graciela. Entonces, indudablemente, es la política lo que está mal. La acción política es lo que está impidiendo el crecimiento en la Argentina. Bueno, hay que plantear un proyecto de futuro distinto. ¿Candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, tal vez? No. ¿No? Para nada. Bueno, listo. Segura me lo dijo, ¿eh? Demasiada experiencia, Graciela. No, mira, Karina, Karin, ya hemos rodado mucho también. Estamos para colaborar, estamos para tratar Trasvasamiento de que generacional. El post-pandemia sea un resurgimiento de la Argentina. No podemos seguir igual. Vale. No podemos seguir igual. Gracias, diputada. Un placer muy amable. Y otro día te pregunto por ese jardín que cada vez que salís en algún Zoom, o por supuesto en las comisiones, que esperamos verte más seguido, que vuelvan las comisiones. Mira qué lindo, ahí te pusimos a pleno. Qué lindo, hermoso. Otro día me contás eso. ¿Ah? ¿Tú? Es mi mano. ¿Viste? Mano verde, yo sabía. Gracias, diputada, un placer, como siempre. Un gusto, Graciela.
Que sigas muy bien. Bueno, súper reflexiva, una larga entrevista. Sí, interesante lo que dijo de medio ambiente. Ya en sus últimas Sí. apariciones había hablado mucho sobre la necesidad de revalorizar la educación ambiental y también los tratados internacionales con respecto al ambiente. Fue una de las impulsoras también del debate de Qué humedales bueno que quedó pendiente. Sí, ley de educación ambiental, dijo. Y Dice, también, sí, bueno, sí. me parece interesante la necesidad de reflexionar sobre las fake news, ¿no? Que es uno de los temas fundamentales y que el Congreso en algún sentido tiene que legislar de alguna forma. Vos decís, miramos. Sí, y después me parece como, claro, ya está en una posición, en una tercera posición, este tirón de orejas para las fuerzas mayoritarias y decirles, hay temas que hay que sentarse a conversar, o sea, así como ella dice, estudió de pandemia, no hay que criticar la vacuna por criticarla, y si hay que hacer una reunión cerrada con el ministro se hace, porque tenemos que, como poniendo en el centro y en el foco las necesidades de la sociedad y no las políticas, no la de los posicionamientos. Sí. Y ella daba el ejemplo de Eduardo Balibuca, que es médico, fue intendente de Bolívar, y uno no lo ve, de verdad, no se lo ve todos los días en los diarios. No. Y él a veces critica o reclama o le pide algo al gobernador, le pide... Entonces, digo, como ese llamado de atención, ¿no? Con las PASO, con reforma judicial y también con el tema pandemia. ¿Qué dice diputado Soria? ¿Cómo le va? ¿Está ahí? ¿Qué tal, Karin? Buenas Bien, tardes, ¿me un escuchan placer, bien? Martín. Gracias por el cambio de agenda, muy, muy agradecidos, porque la verdad que son épocas difíciles también, con muchos de vacaciones, y por eso muy, muy agradecidos, Martín. Bueno, para arrancar, tal vez lo último que decía mi compañera Analía, recién le hicimos la entrevista a Camaño y ponía en evidencia el escenario de que hay demasiada lucha de egos. Eso es una interpretación mía, lo dijo de otra manera, pero las fuerzas se pelean no por las ideas básicamente, sino por la preeminencia de una u otra, y sobre todo, bueno, un oficialismo que intenta hacer de oficialismo, en definitiva, gobernar. ¿Cómo lo ves, Martín? Y la pregunta es, en ese contexto, ¿por qué todavía no llegamos a una sesión? Bueno, como todos sabemos, desde el 10 de diciembre del 2019, cuando asume el gobierno del Frente de Todos, una y otra vez, lamentablemente, desde la oposición hemos visto esta falta de colaboración. Fíjate que estamos en extraordinarias con temas muy importantes que deberíamos estar tratando, como por ejemplo la necesidad de la reactivación de la obra pública para las viviendas. Tenemos las designaciones de las nuevas autoridades del Banco Central de la República Argentina, tenemos el tratamiento que no quieren tratarlo de la reforma judicial, la ley de procedimientos del Ministerio Público Fiscal. Hay un montón de leyes importantes que deberíamos estar tratando y que lamentablemente, creo yo, no sé si es por una cuestión de egos, no sé si es por una cuestión de que quieren obstruir al gobierno, pero hoy lamentablemente no estamos sesionando y es lo que nos está reclamando la ciudadanía, me parece. ¿Pero es por culpa de la oposición, diputado? Usted dice que es por culpa de la oposición, porque hay muchos diputados que hemos sacado al aire de la oposición que bien nos decían que están muy de acuerdo con monotributo, con obra pública, obra privada, incentivo a la obra privada. Hay un montonazo de temas que están dispuestos a darle el ok. Solo dos era reforma judicial, ahora están pidiendo por biocombustibles, que ni siquiera entró en temario por ahora, y la cuestión del Ministerio Público Fiscal. El resto estaban de acuerdo. Bueno, estaban de acuerdo, pero acá estamos. Ya estamos en febrero y todavía, recién el próximo miércoles va a haber actividad. Y yo creo que tiene que ver con la obstrucción. Pueden llamarlo como quieran, hay algunas leyes que estarán de acuerdo, pero las leyes importantes, las que recién nombraba Graciela también, si queremos dar vuelta a la historia, ¿no? Y empezar a poner de pie a la Argentina, no están queriendo debatir, es la sensación que uno tiene, ¿no? Lo vemos en el trabajo en comisión también. Bien. Diputado Soria, Analía Argento lo saluda, ¿cómo le va? Rionegrina. ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo andás? Coterránea, Coterránea. O provinciana. Exacto. La oposición Juntos por el Cambio dijeron que podían tratar, como decía recién Karin, cualquier tema excepto reforma judicial y Ministerio Público Fiscal. Por lo menos ellos quieren un anexo en la prórroga del funcionamiento mixto de la Cámara.
¿Usted cree lo contrario, que reforma judicial y Ministerio Público Fiscal deberían arrancar a tratarse ya en extraordinarias o se puede esperar a después del 1 de marzo? A mí me parece que por lo menos el tratamiento en comisiones, el debate, el análisis de asesores y de los diputados tiene que estar dándose porque son dos leyes fundamentales. Me parece que lo hemos visto a lo largo de todo el transcurso de este año, ¿no? Estas falsas dicotomías en las que quieren sumergir a toda la Argentina y al Parlamento, ¿no? Que no lo hacen solamente los dirigentes de la oposición o el ex-macrismo. Fíjate que arrancaron allá hace no muchos meses atrás con esta idea de si había presos políticos o detenciones arbitrarias. Después llegó la pandemia y arrancaron si cuarentena sí, si cuarentena no. Después si había que ir por la vacuna rusa o por la vacuna americana. Después sí, bueno, casi a fin de año si teníamos que ir por los indultos o por una amnistía. Son todas falsas dicotomías. Ahora siembran si hay que ir por la reforma, la aprobación de la reforma del Ministerio Público Fiscal o por una reforma judicial. Miren, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar, nos tienen que ayudar a poner de pie a la Argentina, porque el daño que le hicieron, y sobre todo al Ministerio Público Fiscal y sobre todo a la justicia en la Argentina. Ustedes saben que en el mes de mayo pasado, junto a otros diputados y diputadas, radicamos una denuncia gravísima porque es la primera vez desde 1983 que en una causa judicial van a declarar, o mejor dicho, prestan testimonio jueces, fiscales, juezas de casación penal, prestan testimonio y cuentan ante otro ante otro fiscal. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Cuentan, se animan a contar, a romper el silencio, y cuentan cómo los apretaron durante 4 años. De ahí que sea tan importante que avancemos de una buena vez con tener una justicia independiente y que no esté contaminada por personajes que antes o después de sacar un fallo que tenía algún dirigente de la oposición, algún empresario o algún periodista investigado, ese juez o ese fiscal se reunía en el despacho de Mauricio Macri. Eso está en la causa, es gravísimo. Por eso tenemos que rápidamente ponernos a trabajar para revertir esta situación en la justicia, porque no puede haber una democracia con un aparato judicial que esté corrompido y trabajando al servicio de los poderes económicos o de los grandes poderes mediáticos. Pero ¿no? ¿esto cómo se revierte? Como el lawfare. Ahora, diputado Soria, ¿esto cómo se revierte? Que un presidente no se siente con un juez a debatir lo que tenga que debatir para luego tener incidencia en el resultado final de la decisión del magistrado. En la reforma judicial que se quiere implementar, al menos, bueno, ahora es la federal, pero en una reforma mayor, que Camaño decía, necesita un consenso para esto. ¿A dónde se traba? ¿Y cómo se hace para que no ocurra eso? Es una cuestión de cómo se eligen a los jueces, en definitiva. Es muy sencillo. A ver, todos sabemos, por ejemplo, me pasó a mí en la investigación de esta mesa judicial de Mauricio Macri. Vos sabés que, por ejemplo, hay organismos como, por ejemplo, Poder Ciudadano, que llevan el registro de ingresos y egresos de la Casa Rosada. Bueno, uno leyendo esos ingresos y egresos se da cuenta que, por ejemplo, un día que ingresa el presidente de la Corte Suprema, en ese momento Lorenzetti, y al mismo tiempo el despacho de Mauricio Macri, sin audiencia, sin pedido de audiencia, ingresa Joaquín Morales Solá. Entonces, es imposible que haya semejante contaminación dentro de un poder judicial. Stornelli ingresando 24 horas más tarde de dictar un fallo netamente político, ingresa al despacho del presidente Macri durante más de 1 hora sin pedido de audiencia. Diputada. Y así podemos seguir, porque seguramente en las próximas semanas va a haber más novedades también en la denuncia, en esta investigación de la mesa judicial, que revela la importancia de reformar la justicia. Yo no sé, algunos, viste, que dicen, de alguna manera, reducir el poder de los jueces de Comodoro Pi. Yo creo que tienen que funcionar bien. Vos tenés una ley orgánica que hay que hacerla cumplir. Un magistrado que se sienta con un presidente a negociar un fallo
no puede seguir siendo magistrado. Diputado, recién hablábamos con Graciela Camaño, justamente recordaba a Karin, que ella planteaba y reconocía la importancia de aquella modificación que se hizo en 2014, que impulsó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para democratizar la justicia, pero planteó también que finalmente se cayó una dicotomía entre los principales bloques del Congreso que impiden que se avance una reforma que es necesaria, ¿no? Desde la recuperación democrática, el Poder Judicial es el que menos se ha modificado. De hecho, se ha modificado el Ministerio Público y no el Poder Judicial. ¿Cómo conseguir esos consensos en este contexto, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, el bloque de consenso federal también se opone a cómo se está planteando el debate? Digo, es uno de los debates de la democracia, en definitiva, la justicia y cómo se accede. Hay revisión también, la necesidad de que tenga perspectiva de género, que haya más fueros, que haya más diversidad también dentro del Poder Judicial. Cuando no se obtiene tampoco en concreto ese consenso, ¿cómo trabajarlo si esa ley había sido tan interesante en 2014 y no se puede sostener? Digo, pasaron más de 6 años, de hecho. No te vayas tan lejos. Hagamos memoria. El año pasado, cuando tuvimos que sancionar una ley, vos recordarás, por el tema de las jubilaciones de privilegio, sí. Los magistrados. Sí, bueno, sí. Muchos de los que hoy hablan del consenso y de que están de acuerdo, ¿cómo votaron el año pasado? Se pusieron. Recordémoslo, no fue hace 6 años, fue el año pasado. Porque a veces se habla de esto de que sí, estamos todos de acuerdo, que todos queremos una mejor justicia, pero me parece que hay algunos que no les conviene que haya jueces independientes y que haya una justicia proba, porque de lo contrario quizás tendrían que saldar deudas y algunas no tan viejas, ¿no? Por eso, cuando yo los escucho hablar de que sí, estamos de acuerdo, y la verdad que creo que le mienten a la ciudadanía, ¿no? Diputado, usted dijo que por lo menos en comisiones debería arrancar el debate de reforma judicial, por ejemplo. Bueno, ahí hay un tema que el diputado Pablo González, que preside Asuntos Constitucionales, según se ha dicho, renunciaría a la Cámara para ir a YPF, es algo que todavía no se concretó, pero podría ser esa la comisión cabecera. Técnicamente, digo, no sé si ustedes ya tienen una hoja de ruta, porque las comisiones se podrían convocar y podrían empezar a trabajar independientemente de que haya o no sesión. Digo, están trabajando, están conversando, están diciendo, bueno, la semana que viene arranquemos con reforma, empezamos con reforma y después Ministerio Público Fiscal. Bueno, como gran conocedora de los pasillos de la Cámara, vos bien diste con un tema que tenemos que resolver seguramente en los próximos días, ¿no? Que es la integración de una de las comisiones sin dudas más importantes que tiene el Congreso de la Nación, como es la Comisión de Asuntos Constitucionales, por donde pasan el grueso de las leyes, junto con económicos o presupuesto y Hacienda. Es una de las comisiones más importantes. Y hoy por hoy, con la designación del nuevo presidente de YPF, del compañero diputado, ¿no? Pablo González, hoy la presidencia de esa comisión va a tener que resolverse seguramente. Preguntarle también, diputado, otro de los temas que está circulando en la agenda, que queda pendiente de las extraordinarias, tiene que ver sin duda con la sostenibilidad de la deuda externa, con temas que tienen que ver con la promoción, sobre todo de la obra pública. ¿Cómo analiza la posibilidad de que esos temas de agenda que se han venido tratando, que se plantearon en diciembre, de hecho, y se ampliaron en el mes de enero, puedan concretarse en las 4 semanas que tenemos de febrero? Y una de ellas, además, es corta. Así que preguntarle en ese sentido, ¿qué están hablando dentro del bloque? Usted es uno de los diputados que tiene un peso específico dentro del Frente de Todos. ¿Cómo viene en ese sentido la agenda y la posibilidad concreta de avanzar? Venimos de una Argentina con más del 40% de pobreza, con las viviendas totalmente paralizadas, ¿no? Lo escuchábamos a Ferraresi contando cuántas miles y miles de viviendas. Aquí en mi ciudad, por ejemplo, se paralizó un plan federal en el año 2015 de 231 viviendas. Bueno, y a lo largo y a lo ancho de la Argentina hubo una parálisis durante 4 años. Sin lugar a dudas, no solamente la reestructuración de la deuda fue uno de los temas principales que debió afrontar el gobierno, ni bien asumido. Pero claro, a esa pandemia, como dice nuestro presidente, a la pandemia económica, social y financiera que heredamos
aquel 10 de diciembre cuando el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina asumían el gobierno del Frente de Todos, se sumó la pandemia del virus del COVID, ¿no? Creo que si uno debiera ser sincero, creo que nadie en la Argentina sospechaba aquel 10 de diciembre que en el mes de marzo todos los planes que tenía nuestro gobierno se iban a ver alterados, no solamente los nuestros, en el mundo entero, ¿no? De allí que nos toca estar hoy gobernando en una pandemia y solucionando todos los problemas y los déficits estructurales que heredamos el 10 de diciembre del gobierno de Mauricio Macri. No solamente, por eso te decía, ¿no? La importancia de la reestructuración de los acreedores. Hoy veíamos lo de YPF también, importante, ¿no? Se acaba de reglamentar la nueva ley de aporte extraordinario que llevó tanto tiempo. Primero salió al principio de la pandemia, después se tuvo que pasar un tiempo razonable y de mucho trabajo y acuerdos como para que finalmente, bueno, se votara después de varios meses y saliera. A la provincia, ¿dónde tendría que ir? Sabemos que no es coparticipable, por lo tanto es una decisión, entiendo, del Poder Ejecutivo y de otros organismos para que el dinero ese vaya. En la provincia, ¿dónde debería ir, diputado, en su provincia? Vos sabés que la ley que sancionó el Congreso de la Nación, específicamente creo que el artículo 3, si mal no recuerdo, 3 o 4, establece cómo se van a ir distribuyendo todos esos recursos que se recauden. Bueno, y principalmente todos esos recursos van a ir volcados a lo que tiene que ver a la lucha contra la pandemia. A ver, cuando vos destinás esos recursos a la compra de más de 30 millones de dosis de vacunas, sin lugar a dudas, estás dándole cobertura a todas las provincias argentinas, no solamente a mi provincia, ¿no? Aquí en Río Negro. Y lo mismo sucede con el equipamiento, ¿no? Cuando vos adquirís más respiradores o más camas de terapia intensiva, UTI, todas esas van destinadas a los distintos nosocomios públicos a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Es decir, es una ley que se ha pensado de la manera más federal posible y con una visión solidaria, ¿no? A algunos les molesta esa palabra, la solidaridad. Lo ha venido planteando nuestro gobierno desde el primer día, y eso que no estábamos en pandemia, y ante una situación extraordinaria, creo que también este aporte extraordinario tiene que ver con esa idea, ¿no? Que aquellos que más pueden, no es un castigo, es pedirle alguna vez que aquellos que más tienen, que más bien les ha ido, sobre todo en los últimos 4 años, ¿no? Creo que ni ustedes, ni yo, y seguramente ninguno de los televidentes fugó divisas durante los 4 años del macrismo, ¿no? Me imagino. Bueno, aquellos que tuvieron semejante suerte de la mano de Macri, alguna vez le den una mano a la Argentina, que tanto lo necesita, y más en este momento, ¿no? Bueno, que viene fugando desde hace mucho tiempo, ¿no? Convengamos, ¿no? Los últimos 4 años que han tenido otro tipo de beneficios, pero que vienen, ¿no? ¿Cómo se corta eso, diputado? Fíjate, Karin, yo siempre lo digo cada vez que puedo, porque a veces por ahí, con los temas que se van tapando y sucediendo, a uno se le escapan algunas cosas, ¿no? Pero tenemos que recordar, en los últimos 4 años se dio un proceso de fuga y de endeudamiento que superó 3 veces superó al endeudamiento de Martínez Dios y Videla en el 76. 3 veces superó ese nivel de endeudamiento con un agravante, 3 veces más rápido. Y esos más de 135.000 millones de dólares que se pidieron prestados a los de afuera para endeudar a todos los de adentro, a todos nosotros, lo más grave de todos es que de esos 135.000 millones de dólares que se pidieron prestados afuera, se fugaron, así como los tomaban por una puerta, los fugaban por la otra, más de 90.000 millones. Claro. No es que tomaban deuda para hacer los 3.000 jardines que prometió Macri, o para construir hospitales, o para ampliar zonas de irrigación y mejorar la producción. No. Fue una timba financiera, y de esto tenemos que salir en medio de una pandemia. Gracias, diputado. Muy, pero muy amable. Otra vez le agradezco por haber tomado estos minutos importantes para nosotros y para nuestra audiencia, por supuesto. Gracias, Martín.
Gracias a ustedes. Que siga muy bien. Bueno, así estamos, con mucha información. Los temas importantes, ¿querés una revisión de los temas importantes? Tengo 2 capas. Número 1 del periodismo parlamentario acá, que después del corte, bueno, vamos a ir revisando y por supuesto más diputados y diputadas en DTV. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven, sin antecedentes, sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos, o si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada, o es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes,
así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Acá estamos, nuevo bloque en este DTV y si te interesa, llegaste justito, mira. Y si no estás, ya lo vas a poder ver, sino en algún momento en nuestras redes, claro, porque vamos a hacer un repaso de los temas importantes, esos que molestan tal vez a la oposición. Un poco, de extraordinarias. Sí. Estamos en periodo de sesiones extraordinarias, Analía. Yo hice una selección un poco arbitraria según lo que hablamos con los distintos diputados en los últimos días. Porque el presidente de la Nación primero firmó un decreto de convocatoria extraordinarias. Esto lo firmó en diciembre. Y después firmó 2 decretos de ampliación de ese temario. O sea que hay una treintena de proyectos de ley que están habilitados, más otro que es biocombustibles que algunos piden incorporar. Pero yo hice una selección de los 10 más importantes y elegí los que son más mencionados porque son los más necesarios y urgentes, los que son más reclamados para ser excluidos y los que tienen consenso, algunos. Bien. Hay muchos que tienen consenso, pero elegí así para mostrarles en algunas placas que uno diría, bueno, ¿cómo podría ser la sesión ideal en el temario? 10 proyectos. Ley de sostenibilidad de la deuda pública es un tema que tiene en general consenso porque no modifica nada ahora, es a futuro. Si algún próximo presidente quiere pedir o este presidente endeudar al país, va al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, debería pasar por el Congreso. Chiquitito, aunque sea algo muy puntual, poco dinero, sí o sí tiene que venir acá. La deuda, endeudamiento a futuro, sí. Tiene que, porque no recae solo sobre una gestión. Claro. Recae, digamos, perdés las elecciones o te vas y viene otro partido político, otro presidente, otro sector político y tiene que hacerse cargo. Y además somos los argentinos los que hoy y a futuro tenemos que pagar. Bien. Después consenso fiscal que se firmó con las provincias. Estímulo a la construcción privada, que lo vimos acá cada vez que le preguntamos a un diputado de cualquier signo político, salvo la izquierda, cuando el otro día hablábamos y nos decían que tiene que haber mayores programas de obra pública, todos están de acuerdo con el estímulo a la construcción privada porque reactiva el sector. Sí. Ese sería un tema de consenso con el que se podría arrancar. También los créditos hipotecarios para reemplazar a los famosos UVA y buscar una ecuación que no sobrecargue tanto a la persona. Esto en general va para la clase media, que pide un crédito y que, digamos, si hay inflación o su salario no sube demasiado, que no vea afectado todo su poder adquisitivo. La ley de monotributo, que también es para la clase media y que la mayoría de los partidos políticos la quieren discutir. El oficialismo la impulsa y en el medio está justo el periodo de recategorización y los cambios para los que se quedan excluidos del sistema. Por eso también lo pongo como en los temas urgentes. Después ya arrancamos con los conflictivos. Reforma judicial a la cabeza, lo vimos recién. Algunos dicen sí, tiene que haber una reforma judicial, pero no es esta.
O dicen, tiene que haber una reforma judicial, pero por consenso. Y en el oficialismo dicen, tiene que haber una reforma judicial, pero también hay matices, porque depende del sector político interno del Frente de Todos con el que hables, hay más o menos urgencia con este proyecto. Lo mismo pasa con modificación del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué? Porque modifican muchas de las cuestiones que tienen que ver con la Procuraduría. Los fiscales son los que investigan, son los que acusan. Y en Argentina estamos en un sistema acusatorio. Estamos, como decíamos recién, en manos de un jefe de los fiscales que quedó, ¿por qué? Porque primero Mauricio Macri no pudo hacer nombrar una jefa de los fiscales, una procuradora que había impulsado. No tenía los votos y no había mucho entusiasmo, no solo por cuestiones políticas, sino hasta técnicas, con respecto a Inés Weinberg de Roca, que tuvo una audiencia y los senadores no quedaron muy convencidos de su idoneidad para ese cargo, no para otros, porque es jueza del Tribunal Superior de la Ciudad, o sea, de la Corte Suprema de la Ciudad. Y ahora, durante todo el año pasado, Daniel Rafecas, que es el postulante de Alberto Fernández, tampoco pasó porque se requieren 2/3 de los votos y esta ley modificaría esa mayoría para elegir al procurador, modificaría el plazo de tiempo que tiene el procurador, en lugar de que sea un cargo vitalicio pasaría a ser de 5 años, en algunos casos se puede reelegir y en otros no, depende de la edad del funcionario, de este funcionario judicial. Y después también modifica la forma de sancionar a los fiscales. Y algunos también están en contra de esto. Porque recién Martín Soria no ponía nombres, pero por ejemplo, claro, aludió algunos inmediatamente. piensan que esto es, por ejemplo, para fiscales como Stornelli, que estuvo muy involucrado y con acusaciones en una causa por espionaje ilegal y armado causas y demás. Y entonces también en el Frente de Todos dice que el procurador actual, Casal, que es interino, que no es el titular, digamos, que pesan muchas denuncias laborales sobre él. Dice que Casal no sanciona o no hace llamados de atención con la premura que debería hacerlo, entre otros cuestionamientos, ¿no? Sí. Y entonces esta ley apunta a eso. Esas son algunas de las leyes. Y después me parece que me quedaba alguna más. Pongamos de vuelta la plaquita, la de las chicos. PASO, ¿no? Que también genera ahí como ruidos internos, el calendario electoral. Y después hay un par que son de muy fácil consenso, como es Ley de Financiamiento a la Ciencia y Tecnología, el acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros. Y como estas dos hay un montón más. El otro día teníamos un informe de uno de nuestros compañeros, por ejemplo, con la indemnización a los familiares de la tripulación del Ara San Juan, que sería un bono, un pago por única vez, ¿no? O, por ejemplo, el proyecto de ley por el cual se suspende la aplicación de las causas de caducidad de la personalidad política, personalidad jurídica, política, perdón, de los partidos políticos previstas en los incisos, etcétera, etcétera, tratamientos de acuerdos para designar magistrados y magistradas en el Poder Judicial de la Nación. Claro, ese pasa por Senado solamente. Por Lo el que Senado. quería aportar en este listado que hizo Analía tan detallado es que muchos de esos proyectos ya tienen media sanción de la Cámara de Senadores, Veamos o sea que la entonces, mitad Amanda. del trámite ya está hecho. Hay otros que tienen dictamen de comisión, como el último que comentaba, por ejemplo, de cupo laboral travesti trans, y también hay otros que recién están empezando el debate, ¿no? Que no han enganchado todavía ninguna discusión formal porque se fueron presentando a partir de la iniciativa del Ejecutivo, luego de la firma del decreto reglamentario para las extraordinarias, y que también en definitiva van avanzando en ese sentido. Tenemos para destacar, por ejemplo, el proyecto de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, que bien marcaba Analía como uno de los temas fundamentales para tener que tratar en el contexto de las extraordinarias, tiene media sanción de la Cámara de Diputados. También otro que no lo nombró Analía, pero está dentro del listado, que es el de alimentos saludables. Claro, que sin duda, etiquetado. Exacto, etiquetado frontal, que tuvo un gran apoyo por parte de la oposición y el oficialismo en Senado. Otro que tiene que ver con las sociedades de acciones simplificadas, que es un proyecto que se impulsó y se desarrolló y se aprobó en la Cámara de Senadores
y tiene que ver justamente con una reglamentación en términos de cómo deben ser organizadas e inscritas esas sociedades. También el proyecto que impulsa, obviamente, como decía Analía recién, la modificación del Ministerio Público Fiscal, que tiene media sanción de la Cámara de Senadores. Estos son proyectos que ya estarían, digamos, habilitados para ser tratados, si bien tienen que pasar también por las comisiones, pero tienen la mitad de la discusión avanzada. Faltaría que hoy las comisiones se reúnan formalmente, traten estas medias sanciones y luego sí puedan bajar al recinto. Yo le hubiera dado 15 minutos más. Bueno, después lo podemos repetir. Bienvenido en las vacaciones, Auleo. Hola, diputado, ¿cómo le va? Lo que pasa es que no lo queremos hacer esperar. Pero no, por favor. A quien viene acá no queda estamos mucho para decir, ya recontra agradecidos. Vos nos tenés que contar ahora los detalles de todos estos proyectos y qué pasa. Tal cual. Es el diputado Ignacio Agustín Torres, que nos viene a visitar de la provincia de Chubut, toda una provincia que... Bueno, hay mucho para hablar también de cómo están viviendo cuestiones antiguas para ustedes, viejas, pero con mucha necesidad por tantos adeudamientos que tiene y demás. Pero cuando veías la lista, que te vi leerla así interesado, lógicamente, son los temas que tienen que estar en tu escritorio para ser analizados. ¿Qué está pasando? ¿Qué crees que está pasando que no se llama comisiones y que, bueno, desde el oficialismo directamente están culpando o responsabilizando a la oposición? Bueno, no todos, pero algunas personas. No, yo creo que responde más a cuestiones de un año electoral donde por ahí lo importante no se discute y se discuten cuestiones que tienen que ver con el costo o el oportunismo político de la coyuntura. Por ahí es naif plantear si se quiere que esto no suceda, lamentablemente, pero a mí me gustaría ver en ese listado proyectos que apunten a la generación de empleo, a entender que este va a ser un año muy difícil y tenemos que contemplar de alguna manera un poco de alivio fiscal para quienes quieren emprender, quienes quieren trabajar. Obra privada, hay uno de los puntos, es proyecto para incentivo para la obra privada, construcción. Sí, lo cual celebramos, pero hay un conjunto de legisladores, incluso del peronismo, que venimos empujando y solicitamos reiteradas veces la incorporación de un proyecto de reactivación productiva para una región que en el país lamentablemente está muy relegada, como es la Patagonia. No estamos pidiendo nada extraordinario ni vivir de subsidios, sino todo lo contrario. Estamos queriendo equilibrar, ser más competitivos y corregir asimetrías que hace muchísimos años tenemos en nuestro país. Y se ha discutido en algún momento, incluso con el propio presidente de la Cámara, la posibilidad de hacerlo antes del año electoral. Las extraordinarias era una posibilidad, pero lamentablemente no se ha contemplado, ¿no? Pero ustedes de todos modos están como preparados, digo, de hecho estás en la ciudad de Buenos Aires en este momento. Yo sé que algunos todas las semanas reservan pasajes por las dudas, o por lo menos las últimas 2 semanas, y después cambian la fecha. ¿Están viniendo, están teniendo reuniones, aunque sea de interbloque? No sé si se puede preguntar el motivo, si viniste a alguna reunión o... Sí, yo vine por un tema puntual de Chubut, que tiene que ver con la educación, donde estamos intentando armar una mesa multisectorial para avanzar en un consenso. Esto no tiene que ver con la cuestión sanitaria, sino que es mucho más profundo. Si querés, después hacemos hincapié en eso. Si me preguntás por qué se están dilatando los tiempos, yo creo que, por ejemplo, la discusión de paso sí, paso no, es una discusión central en este momento, que, insisto, es una cuestión electoralista. Cuando hay cuestiones más importantes que tienen que ver con otras variables que lamentablemente no se están contemplando. Pero justamente dicen y aluden que es una cuestión, del otro día estuvo el diputado Yedlin, impulsor de ese proyecto de ley, que hay una cuestión sanitaria real. Recién también hablamos con la diputada Camaño, que dice, y ella muy conocedora, decía de la cuestión pandémica y de una mirada puesta en Europa también, que vamos a, si llegamos de casualidad con vacunas, porque todavía no se sabe, no tenemos cronogramas ni demás. Hay una cuestión pandémica inicialmente y una cuestión de dinero. ¿No considerás? ¿Crees que es electoral? Yo trato de ser lo más objetivo posible, ¿no? Uno a veces intenta dar una discusión en profundidad, pero hay contraposiciones, por ejemplo, estos paralelismos que comentás vos, ¿no? De citar a Europa o citar distintas medidas sanitarias en otros países. La verdad que hay cosas que no se justifican, protocolos que se aprueban en 24 horas para amigos del poder y otros protocolos que se dilatan meses en el tiempo, dando discusiones muchas veces inconducentes. Sin ir más lejos, el avión, yo viajé hace muy poquito. Uno, antes de subir al avión, tiene
2 metros, distanciamiento social, todo el protocolo, y cuando estás por subir al avión te meten en un colectivo y vas todo amuchado. La verdad que no tiene mucho sentido desde el punto de vista sanitario. Eso es lo que no se ve, lo que está detrás. ¿Por qué los casinos pueden estar abiertos? ¿Por qué las escuelas no pueden estar abiertas? Hablan de una cuestión sanitaria por el tema electoral. Yo creo que tranquilamente se podría establecer un protocolo para que exista distanciamiento social y se puedan realizar los comicios sin ningún problema. Hablan de una cuestión de austeridad fiscal. Yo creo que si verdaderamente hubiese una intención de ir hacia un esquema de austeridad fiscal, se debería haber tratado la ley de boleta única, que además de ser más eficiente, además de ser más ecológico, es más transparente y termina con un montón de malas prácticas en los comicios, que la verdad que sería un avance enorme para nuestro país poder avanzar en ese sentido. Perdón, en el gobierno de Mauricio Macri no querían la boleta única, querían la boleta electrónica. Recuerdo haber ido a la oficina de Adrián Pérez y que me mostrara un afiche diciendo que la boleta única en papel tenía que ser del tamaño de un afiche, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires para las PASO. O sea que tampoco ustedes la impulsaron. Boleta única o boleta electrónica son dos sistemas mucho más eficientes del que actualmente Pero tenemos. vos ahora En mi estás viendo provincia, la única sí, papel. a ver, en mi provincia o en provincias como en Córdoba, la boleta única, la verdad que funciona bien. También hay criterios distintos dentro de Juntos por el Cambio. Yo tengo criterio propio, puedo coincidir o no con Pérez. A mí, por ejemplo, hay algunos dentro de Juntos por el Cambio que en su momento, por ejemplo, no estaban de acuerdo con las PASO, que sostienen que no están de acuerdo con las PASO. Sí, Tonelli nunca las quiso, digamos. Yo, por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo con las PASO. Me parece una herramienta democrática por excelencia que se puede hacer de manera más austera y obviamente dentro de los protocolos que corresponden, ¿no? Diputado, y en ese sentido que el cronograma electoral coincida en un solo día para las PASO y en un solo día para la elección general podría facilitar la situación, porque lo que hemos visto en las últimas elecciones es que cada provincia desdobla, es autónoma, puede hacerlo, digamos, está autorizado en términos legales, no es una arbitrariedad, pero también nos pasamos 10 meses votando en las distintas provincias y si bien son distintos momentos, generan también mucha circulación, ¿no? Sí, y es tedioso también, ¿no? Por ejemplo, en los últimos comicios en Chubut se votó 4 veces. Por eso. 4 veces, es carísimo, y siempre esos desdoblamientos tienen que ver con estrategias sofisticadas electorales que la gran mayoría de las veces le pifian, pero termina saliendo carísimo y genera un trastorno para la gente que tiene que ir a votar 4 veces y justamente si verdaderamente hay un criterio sanitario debería estandarizarse ese proceso y considero que una buena modificación podría ser, en el caso que no haya competencia interna, que se vaya directamente a las generales. O sea, que la lista que no presente, digamos, PASO, ¿no? La lista que no presente disputa interna podría ir directamente a las generales, es sentido común. Pero para eso sí igual hay que modificar la ley. Sí, para eso hay que modificar la ley. Me parece una modificación constructiva. Lo que se está planteando desde el oficialismo hasta incluso responde más, me parece, a fuego amigo y disputas de dos sectores del propio gobierno nacional que una cuestión estratégica pensada por el bien de la ciudadanía. ¿Por qué no han firmado el protocolo Juntos por el Cambio enviado por el presidente de la Cámara? Bueno, en el Congreso no solamente se vota sí o no, se abstiene, ¿no? Hay muchas picardías en el medio de dar quórum, no dar quórum, de citaciones y demás que hacen a la cuestión más burocrática que por ahí tiene que ver con otros intereses, ¿no? De establecer un nuevo protocolo para poder colar en un temario leyes que hay un acuerdo previo de que no se traten, ¿no? Y eso la verdad que a nosotros como espacio político no solamente nos preocupa, sino que nos ocupa y creo que por más títulos grandilocuentes que se le quieran dar a las cosas o pomposos, detrás de muchos proyectos que se han tratado, lamentablemente hemos visto ajustes feroces e intenciones también de avanzar en cuestiones que tienen que ver con independencia de los poderes y demás. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, desde las comisiones empiezan a poner horarios de comisión y convocan a una comisión para discutir reforma judicial, por ejemplo? ¿Ustedes ya conversaron la estrategia? ¿Van, se sientan, dan la discusión? Porque también hubo, por ejemplo, en el Senado algunos momentos en los que se retiraban de la comisión para no darle validez a esa discusión. ¿Eso lo tienen conversado? A ver, eso dentro de cada coyuntura se discute. El hecho de dar o no quórum es también una cuestión estratégica a la hora de distintos temarios.
yo creo que hay que dar todas las discusiones. Pero una cosa es dar una discusión, debatir, generar acuerdos, consensos, y otra cosa es imponer, avasallar, de manera unilateral establecer un temario. Hay algo que sí es preocupante y yo lo vi durante todo este año. Me tocó el año pasado, perdón. Fue el primer año que tuve la posibilidad de estar en el Congreso, un año atípico, pero a veces da la sensación de que lo más difícil es que exista una comprensión común de la realidad, ¿no? Cada uno tiene su verdad, aplaude, lee los diarios que le dicen que tiene la razón, y muchas veces ese debate es inconducente porque ni siquiera hay un punto medio donde digamos, che, vamos a discutir inteligentemente un proyecto de ley independientemente de quién lo haya presentado. Esas discusiones se dan detrás de las sesiones, se dan en las comisiones, donde por más que se quiera mostrar que hubo un Congreso dinámico, que tuvo récord en cantidad de sesiones, el verdadero trabajo de las comisiones fue prácticamente nulo, ¿no? En ese sentido planteabas que hay temas que entran por la ventana a veces, ¿no? En el caso de las extraordinarias es potestad del Ejecutivo mandar un temario, ¿no? Justamente de temas específicos que se pueden tratar en estos meses. Sí. Y allí aparecen temas que desde Juntos por el Cambio plantean que no es el momento para discutir, como la reforma del sistema judicial, el Ministerio Público Fiscal. ¿Cómo entonces trabajar temas tan importantes, tan estructurales, que hace tantos años, conversamos hace un ratito con Graciela Camaño, que hace muchos años se intenta mejorar el sistema de justicia y no se logran los consensos? ¿Cómo trabajarlo cuando, bueno, desde el Ejecutivo Nacional plantea una agenda de temas que tienen como prioridad justamente la modificación del sistema judicial? Y tiene facultad para hacerlo, exactamente. No hay nada que sea inconstitucional. Ahora, un gobierno que habla, y de hecho el propio discurso del presidente inaugural en el Congreso hablaba de un esquema dialoguista, republicano, de sumar a todos los actores en un momento bisagra para nuestro país, donde había que generar consenso, sobrevolar la grieta. Un discurso, la verdad, que daba ganas de aplaudir desde todos los sectores. Y la verdad que la realidad mostró algo totalmente distinto, ¿no? No hubo diálogo, no hubo voluntad de consenso, no hubo voluntad de discutir temas que no son temas menores, son temas estructurales y estratégicos para la calidad institucional de nuestro país. Si hablamos, por ejemplo, de cuestiones como austeridad fiscal, bueno, esos puntos, por ejemplo, en una reforma judicial, hay que discutirlos, tener verdadera noción del impacto presupuestario que puede llegar a tener en un esquema de prioridades. Y esa discusión no se quiere dar. Todos queremos una justicia más ágil, todos queremos una justicia independiente, pero dentro de estas picardías que estábamos hablando, abrir la puerta a la posibilidad de crear cientos de cargos nuevos para los amigos del poder no es lo más republicano ni tampoco es lo más austero desde el punto de vista fiscal. Por eso yo creo que son temas que tienen que abrirse a la discusión de cara a la gente y no entre gallos y medianoches en medio de la fiesta para que nadie se dé cuenta de lo que se está discutiendo. ¿Sostenibilidad de deuda pública están de acuerdo en votar en positivo? Sí, yo creo que son temas obviamente para discutir, pero todos queremos lo mejor para que nuestro país tenga la mayor calidad crediticia y podamos avanzar en un esquema consensuado, y creo que lo hicimos. A ver, las primeras sesiones nosotros tuvimos un gesto institucional para con el gobierno nacional, corríjame si me equivoco, pero creo que fue unánime, salvo algún... La izquierda, sí, salvo la izquierda. El acompañamiento a la negociación de la deuda. Acompañamos la renegociación de la deuda. Y creo que en esas cuestiones, o cuestiones que tienen que ver con soberanía, y hay que despojarse de mezquindades partidarias y avanzar hacia consensos más estratégicos. ¿Y qué siente como diputado cuando pasa eso, no? Cuando votan una ley por unanimidad. ¿Qué siento? Sí, como diputado, porque digo, o sea, a mí particularmente cuando veo que de un lado y de otro se pelean, uno a veces dice, ojalá, como bien decías recién, pudieran las distintas fuerzas políticas decir, bueno, en esto vamos todos por acá, ¿no? Como se vio, por ejemplo, al principio de año o al principio de la pandemia también. Y pasa a veces así como, es como un momento de coincidencia que uno ve en el Congreso. Que siente como diputado. Decía recién que al presidente lo hubiera aplaudido. Yo me desencanté, y te soy sincero, sí. Me desencanté con la posibilidad de que el gobierno sea coherente con el discurso del presidente el día 1. Me parece que después empezaron a haber muchas mezquindades que no permitieron poder avanzar en una agenda común, incluso cuando hablaron de agendas regionales.
es necesario entender que el país, que la República Argentina, no termina en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Estuviste al frente de la Mesa de Desarrollo Patagónico en el gobierno de Macri, por lo tanto, hablás con cierto conocimiento, al menos de tu región. De mi región y del norte de nuestro país, y nosotros tenemos un país macrocefálico en su centro, con extremidades raquíticas a lo largo y ancho de la República Argentina, con asimetría no solamente económicas, sino también académicas, muy importante. Y eso es preocupante y en un verdadero esquema federal hay que contemplarlo. Bien. Incluso hemos tenido presidentes del interior profundo de nuestro país que cuando llegan a la Rosada ponen la mirada en Provincia de Buenos Aires y hay un dineroducto a Provincia de Buenos Aires y Capital Federal y el resto parece relegado por cuestiones de conveniencia electoral. Tiene que haber un consenso general, una especie de pacto de la Moncloa Federal donde digamos de una vez por todas vamos a trabajar para equilibrar esas diferencias porque es tan argentino quien vive en Chaco, en Chubut, como quien vive en Capital Federal. Hablemos de Chubut. Antes de despedirte, estos dos temas importantes, lo que viniste a hacer a Buenos Aires. En 2 años, dicen, ¿no tuvieron 180 días de clases los chicos o más tiempo en Chubut? Donde hay terribles problemas para el cobro de aguinaldos muy retrasados y cobro de sueldos también. ¿Cuál es la realidad? Y la otra cuestión es la megaminería. Esta situación de Arcioni presentando a la legislatura, junto con el secretario de Minería de la Nación, un proyecto en una provincia donde estaba prohibida. Mirá, son 2 temas para hablar largo y tendido. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. 3 minutos te doy. 3 minutos. Un montón y me matan desde el control. Bueno, en tema de educación, el problema en Chubut no tiene que ver con una cuestión sanitaria. Hace mucho tiempo antes de siquiera saber que existía el coronavirus, no había clase de manera regular. Y tiene que ver, lamentablemente, con la demagogia. Tiene que ver con una promesa electoral que permitió al gobernador Mariano Arcioni reelegir, prometiendo paritarias que las arcas del gobierno provincial no podían afrontar. Esto generó un rosario de problemas, entre los cuales, lamentablemente, se hipotecó el futuro de miles de chicos chubutenses que perdieron un derecho tan básico como el derecho a aprender, ¿no? Que en definitiva es la educación la única herramienta o la herramienta por excelencia que el día de mañana te permite defenderte en la vida ante cualquier injusticia. Hoy hay una generación de chubutenses que en 3 años tuvieron apenas 180 días de clases, que es lo que deberían tener en un solo año del ciclo lectivo. Y evidentemente para el gobierno hay otras prioridades, por ejemplo, la discusión de la megaminería en Chubut. Nosotros, y yo hablo en título personal, porque también hay diferentes posturas dentro de nuestro espacio, no estamos en contra de cualquier actividad lícita que genere empleo. Lo que sí queremos que las cosas se hagan bien. Y que las cosas se hagan bien implica, además de cuidar los recursos de nuestra provincia, que se hagan garantizando la transparencia que debe tener en el cuidado del medio ambiente y también en la cuestión institucional. Chubut ha estado atravesado durante muchísimos años por la corrupción. De hecho, hay causas que son caso de estudio en Chubut, lamentablemente, por corrupción, y creo que es importante dar las discusiones de cara a la ciudadanía y no entre gallos y medianoche, como muchas veces se quieren impulsar estos temas que generan, obviamente, rispideces y polémica al respecto. La educación, si uno quiere discutir cualquier agenda de desarrollo en un esquema extractivo, de escalar en la cadena de valor o cualquier esquema productivo que quiera discutir una provincia, si no hay educación, no hay desarrollo. Si no hay educación, no hay futuro. Así que cualquier agenda de desarrollo que se quiera discutir, tenemos que primero solucionar el tema de la educación, porque hay miles de chicos que lamentablemente en una provincia ignorante el día de mañana no vamos a poder avanzar en ninguno de los esquemas que se propongan. Gracias, Ignacio. Un placer. No, por favor. Gracias a ustedes gracias. Y perdón por el horario que llegamos un poquito. No hay problema. Está todo muy bien. Diputado Torres, de provincia de Chubut, presente aquí. Algo que va a suceder mañana, que es el miércoles, la tengo con mañana. Sí, pero vos es martes hoy. Algo que es muy importante, que es la visita del ministro Ginés González García aquí a la Cámara de Diputados. Y sobre este tema el diputado Mansi habló y dijo lo siguiente. La verdad es que nosotros creemos que es muy importante porque el tema que atravesó toda la problemática argentina, toda la problemática política, económica, social,
todas nuestras preocupaciones, desde los que tenemos responsabilidades hasta de conducción hasta el común de cualquier persona de la Argentina, pasó por el tema salud. Y la verdad es que tuvimos una primera etapa en donde había cierto como triunfalismo de parte del gobierno, que parecía que habíamos domado lo que otros países no habían podido domar, y ahí sí el ministro vino y hablaba y en fin. Y después, la verdad, mutis por el foro, nosotros generamos 40 pedidos de informes de distintos aspectos vinculados al tema de la pandemia. No se les dio curso. Nosotros generamos 3 pedidos de interpelación, uno lo generé yo, pero bueno, el diputado Negri, la diputada Claudia Najur, la diputada Dolores Martínez, 4 pedidos fueron en realidad, y por supuesto no contamos con la mayoría. Y bueno, nosotros cuando se dio esta oportunidad de ir al ministerio, la verdad que fue justo en esa semana que Carla Bisotti dijo: vamos a seguir vacunando nada más que con la primera dosis. Bueno, fue realmente que desnudó una vez más las contradicciones internas que el gobierno tiene en la política sanitaria. Dijimos, no, esto es muy poco serio. Es bueno que el ministro venga a la comisión, que esté toda la comisión y que conteste nuestras inquietudes. Así que bueno, esa es la situación. Bueno, y claro que el miércoles vamos a estar atentos, lógicamente, y con transmisión de Diputados TV. 11 de la mañana, ¿no? A las 5 de la tarde. Estaba previsto primero a las 11 de la mañana y luego mandaron un mensaje de comunicación que por problemas del ministro se van a encontrar a las 17 horas. Se va a transmitir, por supuesto, aquí estaremos, por Diputados TV. Pero bueno, hay mucha expectativa, ¿no? El plan de vacunación es el tema fundamental. Claro. También los contratos y también, bueno, las relaciones con la provisión, ¿no? De los medicamentos que se ha demorado tanto y que es un conflicto mundial. Es un conflicto mundial y lo decíamos al comienzo de este programa, que todos los países, Alemania tiene un problema gravísimo con todos, en definitiva, porque los laboratorios evidentemente llegan hasta un punto. Y llegan hasta un punto y que tiene que ver con los intereses. Y que tiene que ver con los intereses de los gobiernos que ponen dinero para que se desarrolle esa vacuna. Y es un dinero que después tiene que ir a lo que es innovación e investigación. Pero claro, hay millones de personas que están esperando. Y tal vez, no sé si ustedes opinan lo mismo, no sé si error, pero sí el punto en el cual se crea conflicto es la promesa. Sí. Claro. Llegan 5 millones para marzo, vamos a estar 10 millones. Lo que pasa es que los contratos se firmaron de una manera, seguramente, y hoy la realidad condiciona la situación, porque la capacidad productiva es el problema. Sí. También es interesante ver la transferencia de tecnología. Me parece que una de las grandes consecuencias que va a tener esta pandemia es la masificación de muchos estados de acceder. De hecho, en Argentina se está investigando, está en fase 2, la producción de la vacuna propia. En Cuba está en fase 3. Digo, hay muchos países de la región que están desarrollando porque tienen capacidad tecnológica para hacerla. Pero bueno, también hay una expectativa demasiado alta de un proceso que es más lento de lo que la capacidad humana tiene para la producción. Así que el día miércoles va a haber mucha expectativa y muchas preguntas seguramente el ministro, porque es el gran tema de este momento, ¿no? ¿Cuándo llegan todas las vacunas? Que hubiera... Estoy muy John Lennon, discúlpenme, pero imagínate que hubiera un gran laboratorio mundial que con todos los recursos humanos científicos trabajando para todo el mundo y la pandemia, bueno, pasaría en menos plazo, ¿no? Pero no es así. El mundo es capitalista. Y el acopio también, ¿no? Hay países que han hecho contratos de acopio que sobrepasa la capacidad de aplicación de la vacuna, dejando así compromisos que se habían asumido con otros países en ese sentido. Pero bueno, es importante conocer y saber y anotarse en el proceso de las vacunas, porque están todas las provincias con los planes de vacunación. Ya está la diputada Caparrós. Hola, Tierra del Fuego, ¿cómo va? ¿Qué dice? Hola, Mabel. Sí, claro, claro que te esperamos. Así. Sí, ahí está. ¿Cómo están? Tranqui, que llegamos muy bien. Acomodando, porque hay mucho viento y hace mucho ruido, entonces los audífonos. Ya lo creo, te volás absolutamente, ¿no? Cuando pasa ese viento. Sí. Ay, sí, se escucha mucho ruido. Ya lo creo, ya lo creo. ¿Cómo están ustedes? Buenas Todo tardes. muy bien, Mabel. Muchas gracias, un gusto. Estaba escuchando
Ah, bien, contanos. Hermosa la agenda que plantearon. La verdad que no sé por qué es lo que se discute para que la oposición no se siente a tratar todos estos temas que tienen mucho que ver con la gente. No es que no tienen nada. Claro, que faltaría, por lo que dijo recién el diputado Torres u otros diputados de la oposición, que faltaría una agenda de reactivación económica más clara, que no alcanzan los proyectos estos para reactivar profundamente este país post-pandemia o en pandemia. Bueno, el estímulo a las obras, digamos, y a la construcción es reactivación, ¿no? Eso moviliza, digamos, una cantidad de gremios, es un tema importante. Etiquetado frontal de alimentos, todo el tema de monotributos, de pequeños contribuyentes. Es decir, hay una serie de temas. El de deuda externa. ¿Por qué? Porque no tiene solo que ver con este gobierno. Creo que es un respeto al Congreso de la Nación de aquí hacia el futuro cada vez que un presidente o un gobierno decida endeudarse. Significa hasta un respeto político por un órgano como es el Congreso de la Nación, ¿no? Sí. Y que en definitiva sí beneficia a la gente, porque es lo que sucede. Los gobiernos se endeudan y generalmente se patea para adelante el pago. ¿Y qué pasa? Tienen que hacerse cargo los próximos gobiernos, comprometiendo recursos, dificultándose la gestión, y la verdad que parece el cuento de la buena pipa, ¿no? Nunca se termina de cerrar nada con todo esto. Es cierto, es la verdad. Entonces me parece que en este país tenemos que dejarnos, como digo yo, de tanta alfombra roja y tanto intelectualismo y empezar a hablar las cosas en claro y decir, bueno, ¿cuáles son los proyectos? Reforma judicial, coincido que debe haber consensos para la reforma judicial. Es necesaria, todos sabemos que es necesaria, creo que oposición y oficialismo. Bueno, deberemos encontrar esos puntos de consensos que hagan a la reforma de ese poder que ha quedado en el tiempo y sin buenos resultados. O sea, los resultados los padece la gente, ¿no? Diputada, los padece la gente los resultados, sí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Amanda Alma la saluda. Preguntarle con esto que ya incorporó como tema la reforma judicial, el Ministerio Público Fiscal también, sin duda, el traspaso hacia el sistema acusatorio y la generación de consensos, ¿no? Porque estamos asistiendo a un tiempo donde hay una intencionalidad, por lo menos de algunos sectores, para promover acciones judiciales, judicializar la política, sobre todo cuando no están de acuerdo con algunas resoluciones, por ejemplo, de la Cámara de Diputados o del Congreso de la Nación. Consensos que son difíciles de acordar porque en definitiva hay intereses contrapuestos, ¿no? Algunos quieren sostener el sistema como funciona. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve con tener mayorías específicas, con que haya mayor diversidad de representación partidaria dentro del Congreso, que no haya solamente bloques mayoritarios, sino que haya una diversidad de expresiones, porque hoy como están el escenario y las bancadas impiden bastante avanzar en ese sentido. No, yo creo que la diversidad dentro de lo que es el Congreso a mí me parece saludable, me parece muy enriquecedor. He tenido la posibilidad a lo largo de mi historia política ver, digamos, cuerpos legislativos con mayorías absolutas y no lograr concretar buenos gobiernos, ¿no? En la ejecución de la política. Entonces me parece que nada garantiza nada, sino que el debate es lo único que garantiza. Nosotros en el Congreso de la Nación creo que hay que empezar a buscar consensos. Lo que ha habido hasta ahora y lo que yo he vivido este año, mi primer año en la Cámara de Diputados de la Nación, ha sido observar una oposición que no encuentra su lugar y digamos, donde se posiciona solo en la obstrucción. Han salido temas, es cierto que se han votado temas que han salido por unanimidad, pero mayoritariamente ha sido un año muy difícil, en un momento muy difícil para el país, porque no es cualquier momento, no es un gobierno nuevo y bueno, separa la oposición de un lado del otro. Me parece que es un tiempo donde todos tenemos que poder aportar. Las barbaridades que yo he escuchado, hacer política con las vacunas me parece de terror. Y me parece más de terror cuando quienes lo hacen son gente con una gran exposición pública en los medios de comunicación, o sea, que llegan a muchísima gente y además que han pasado por cargos muy importantes en la nación. Entonces es más doloroso. Quienes estamos en política sabemos que están mintiendo y que están han tomado la bandera hasta de las vacunas. En el mundo está sucediendo esto de las vacunas, lo que nos pasa a nosotros. Hay una pelea por ver que los países más ricos, tratando de evitar que los países más ricos se queden con la mayor cantidad de vacunas.
en lugar de ser solidarios y en esto tener un frente común, digamos, no más allá de las diferencias políticas que podamos tener, se dan estos debates que lo único que hacen es afectar a la gente, ¿no? Angustiarla, preocuparla, la gente tiene dudas. Yo crié 3 hijos, ¿sí? 19 vacunas en su calendario. Jamás se me ocurrió preguntar dónde la habían fabricado, de qué origen era la vacuna, no sé, la BCG. Nunca se me hubiese ocurrido, ni por qué se llama BCG, por ejemplo. Es decir, y se han criado y son personas, son seres que viven sanos, jóvenes, espléndidos. Y digo, bueno, esta pandemia nos ha llevado a resolver las cosas de otra manera. No la eligió el gobierno de Argentina, ni el gobierno de Alberto Fernández, ni siquiera el de Macri, ¿no? Ni es que Mauricio Macri tiró un poco de virus en el país y para que viviéramos esto. Esto nos tocó, le tocó al mundo. Bueno, parémonos con un poquito de solidaridad, de generosidad política y esos temas no los hagamos, digamos, temas de campaña, temas de bandera política. Lo que estoy escuchando, la verdad, no me gusta. No es el país que quiero, aunque no estuviera ocupando esta banca de diputados, opinaría exactamente lo mismo. Y si fuese un gobierno de otro color político quien estuviera en lugar de Alberto Fernández, seguramente estaría tratando de acompañar y sostener generosamente y acompañar al gobierno en esta situación tan grave que nos toca vivir. ¿No? Esto es lo que pienso y a veces digo, bueno, es tan difícil. Hay tantos temas para extraordinarias, tantos temas que podíamos haber tratado durante todo el mes de enero. Y bueno, nada, se postergaron, etiquetado frontal de alimentos, lo están esperando todos, porque tiene que ver con la salud, tiene que ver con el futuro. La ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología no tiene que ver con la coyuntura, tiene que ver con un futuro para la Argentina, que seguramente otros gobiernos van a poder también capitalizarlo y disfrutarlo. Ni esto siquiera. ¿Cómo ves la discusión biocombustibles, Mabel? Estás en la Comisión de Energía, vivís en Tierra del Fuego. Bueno, hay todo un tema. Estoy en la Comisión de Energía. Estoy en la Comisión de Energía. Lo leí acá. No hay problema, pero es un tema que no entró en extraordinarias, pero fue un tema de debate muy profundo, tanto de los propios en el oficialismo como de la oposición, sobre todo de las provincias azucareras del norte, ¿no? Pero ¿cómo lo has visto? Y porque hay presión ahí. Yo creo que es un tema importante. Lo que pasa es que hay presión de algunos gobiernos de provincias que merecen, digamos, son los temas, como decíamos hace un rato, de la reforma judicial, que requieren de consensos, ¿sí? Requieren consensos para, digamos, que nadie, en este federalismo, digamos, tan maravilloso que tenemos en esta Argentina tan extensa, cada uno con su producción, cada uno con sus riquezas naturales, necesitamos en algunos temas de consenso. Uno de ellos es biocombustibles. Algunos gobernadores han pedido que se postergue el tratamiento y así se ha hecho y yo creo que se va a seguir discutiendo hasta que se pueda dar tratamiento. Bien. Lo cual me parece bien. Vence en mayo. Hay temas que es cierto. Vence en mayo. Probablemente ya se está hablando con los gobernadores y se está trabajando en este sentido. Pero me parece que no son temas que hagan a que se impida que se sesione, ¿no? Reforma judicial es exactamente lo mismo. Me parece que esos temas, bueno, habrá que buscar los consensos, dar los debates en las comisiones, de una manera más madura quizás, ¿no? En un país que ha sufrido mucho, que está sufriendo mucho, que está con grandes problemas, y bueno, necesita tratar temas de coyuntura, tratar temas hacia el futuro, y que uno de ellos es la reforma judicial. Es decir, tener un sistema judicial más moderno, sí. No, que justamente le quiero preguntar, ¿cómo sería eso, esa búsqueda de consenso? Analía Argento la saluda, disculpe que no la salude. Hola Analía, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Porque digo, ya viene con media sanción del Senado, donde no hubo posibilidad de acuerdos, pasaron muchos expositores, pero cada uno votó lo mismo que sabíamos todos que iban a votar en el inicio del debate. ¿Cómo sería? ¿Habría que ponerle un plazo más largo? ¿Habría que dejarlo al final del temario? ¿Habría que, no sé, la oposición pide un anexo escrito en la prórroga del funcionamiento mixto en el Congreso? Sí, bueno, esta es la pérdida de la confianza absoluta en la palabra en política, ¿no? Esto de decir, bueno, lo dejamos para último, busquemos el momento juntos para dar tratamiento a esto. ¿Qué hace esto? Que se dilatan los temas y finalmente, si se tiene la mayoría, se
da tratamiento y terminó la discusión. Lo cual no es bueno. Yo creo que hay que encontrar en política el diálogo, es la forma de encontrar acuerdos. Y esto es lo que se está hoy necesitando quizás más que nunca, pero en un ida y vuelta, porque hemos visto también un ataque al gobierno que no es cualquier ataque, lo vimos todo el año pasado. Ustedes han escuchado las sesiones, nos han acompañado en todas las sesiones y en todos los debates, y hemos escuchado barbaridades hacia el gobierno nacional en forma permanente. Creo que Cristina es la persona, debe ser la persona más nombrada en el último año y más recordada en el último año. Y yo me parece a mí que esto no ayuda a encontrar esos consensos. Bien. Es decir, dar oposición de opinión es una cosa, agraviar, agredir, boicotear las sesiones, me parece que eso sí es lo que pone palos en la rueda como para poder encontrar estos consensos. Tenemos una oposición que yo digo es muy buena los actores que participan de esta. Bien, Mabel, otro día extendemos un poquito más en la nota, venimos con corridos de tiempo, pero como siempre un placer escucharte. Muchas gracias, Dipu, muy amable. Bueno, gracias a ustedes y ojalá encontremos el camino para tratar ese listado de temas que ustedes contaron recién. Que pronto lleguen las comisiones y ni que hablar de las sesiones. Gracias, diputada. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Señores, será hasta mañana si Dios quiere con más DTV. Chau. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso.